Bonjour à tous. Moi, je suis votre professeur Christian. A notre fois, on va voir un autre sujet en français. Otra vez vamos a trabajar en francés. On va voir les temps en français. Qu'est-ce que c'est les temps en français? Les temps en français, c'est comme la météo en français. Quand on parle de les temps pour les météos, on parle des les choses qu'on passe avec le soleil, les vents, la lune, choses comme ça. D'accord? Alors, on va parler de les temps. Qu'est-ce que c'est les temps? Les temps, c'est el tiempo. Mais específicamente, on va parler de la météo. Vamos a hablar del clima del tiempo meteorológico, ¿vale? Eso es el tema de hoy y es el tema en el que nos vamos a enfocar y en el cual vamos a participar. Si ustedes pueden ver su pantalla, on va voir les sujets et les jours. C'est mardi 12 mai 2020. On va parler de les choses qu'on va faire avec les temps en français. Et l'objectif, c'est qu'on peut parler et on peut identifier les choses en français avec les temps. El objetivo, la meta de hoy es que nosotros podamos hablar del tiempo en francés y podamos hacer diferentes expresiones de tiempo en francés utilizando las fórmulas que les voy a enseñar. Ok, si todos pudiésemos anotar en nuestro cuaderno le temps en français. Le temps en français c'est le sujet. Les recuerdo, le temps, pardon. Estaba así, perdón. Le temps en français c'est le sujet. Le temps en français. Repítanlo varias veces, le temps, para que entendamos que es el tiempo. Le temps puede significar, como les digo, tanto tiempo meteorológico como tiempo de minutos, horas y así. ¿Ok? La première chose c'est il fait chaud. It's something like it's hot. I think you can understand that because you practice all your days in your lives and beaucoup de choses. Pienso que practican mucho su inglés, así que yo creo que no tendría ningún problema con que hagamos este juego hoy de traducir nuestras frases del francés al inglés. Ok, la première phrase c'est il fait chaud. Il fait chaud, it's like it's hot, it's hot, it's hot. It's like il fait chaud, it's hot. I think the day is hot when the sun bright a lot. Okay? Like en français, je pense que le temps est chaud ou il fait chaud quand le soleil est beaucoup plus fort. Hace calor, il fait chaud, cuando el sol brilla muy intensamente en el cielo. Esa sería la forma de il fait chaud, il fait chaud. La deuxième, c'est il fait bon. Il fait bon, ce n'est pas chaud. Il fait bon, c'est un bon temps. Et par exemple, quand on mange une chose très délicieuse, on dit il est bon, está delicioso. Para el clima, igual vamos a utilizar bon, pero en el sentido de está muy rico el clima. No sé si lo hayan expresado cuando el clima está súper templado, 21 grados sin problemas. In English, we can say the weather is nice. The weather is nice. Il fait bon. Okay? Il fait bon and the weather is nice are the same things. Okay? Are the same expressions. But one is in French and another is in English. Okay? We're going to work with a third expression. Vamos a trabajar ahora con la tercera expresión. La tercera expresión es il fait froid, il fait froid. Qu'est-ce que c'est il fait froid? Quand on est très froid avec le corps, quand on utilise les jaquets, quand on utilise les pompes plus chaudes, c'est parce que il fait froid. It's like it's cold. It's cold. It's cold in English. Okay? It's cold. The weather is cold. Okay? The most common way to say
hace frío. In English is it's cold. In French, il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Ok? Le suivant, c'est il fait frais. Il fait frais. It's cool. It's cool. Un clima igual súper fresco. Entonces, estas son las 4 expresiones que vamos a aprender hoy y vamos a ir siguiendo con otras. Pero mientras, vamos a quedarnos con estas y vamos a practicarlas. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a repetir en casa después de mí, ejemplificando de esta manera. Il fait chaud. It's hot. You have to repeat it, all of them, in order, please. Tenemos que repetirlas en orden todas, empezando con il fait chaud. Il fait chaud. Repeat. It's hot. Répétez, s'il vous plaît. Il fait chaud. It's hot. Il fait bon. The weather is nice. Il fait froid. It's cold. Il fait frais. It's cool. Okay? That's perfect. That's enough. Je pense que c'est facile comprendre les sons de chaque frase. Creo que es muy fácil entender el significado de cada frase. Y el problema aquí sería como ir repitiendo. Tenemos que repetir constantemente. Ustedes no importa cuántas veces repitan esta parte específica. No importa que tengan que repetirla varias veces mientras mejore su pronunciación. Y mientras poco a poco se les vayan quedando de las frases. Por ejemplo, ¿cómo decimos hace calor? Il fait chaud. ¿Cómo decimos el clima está cool o está agradable? Il fait bon. ¿Cómo decimos hace frío? Il fait froid. It's cold. Ok? And la dernière, pardon, excusez-moi. La dernière y la última, il fait frais. Está fresco. Ok? Entonces vamos a hacer unas 4 frases con cada una. Tenemos la primera que dice, il fait froid parce qu'il y a de la neige. Il fait froid parce qu'il y a de la neige. Hace frío porque hay nieve. Recuerden la forma de il y a, que ya habíamos visto. Il y a para indicar que hay algo, ¿vale? Il y a. It's something like there is and there are. Es algo así más o menos como there is, there are. Es como hay en español. There is, there are, il y a. Ok, il y a en français. There is, there are en anglais. Et hay en espagnol. Alors, on va dire, il fait froid parce qu'il y a de la neige. Hace frío porque hay nieve. Le suivant, c'est, il fait chaud parce qu'il y a le soleil. Il fait chaud parce qu'il y a le soleil plus fort. Hace calor porque hay sol, porque hace mucho sol. Il fait chaud parce qu'il y a le soleil. Ok? Le suivant, c'est, il fait frais parce qu'il y a du bon. Il fait frais parce qu'il y a du bon. Está fresco, está muy fresco porque hay viento, Bueno, para mí fresco es cuando hay mucho viento. Cuando hay viento y se siente como la temperatura fresca es porque para mí se siente el viento súper rico. La dernière simple c'est il fait bon parce qu'il y a du sombre. Il fait bon parce qu'il y a du sombre ou du sombre ou d'ombre. On peut dire aussi il fait bon parce qu'il y a d'ombre. Il y a d'ombre ou il y a du sombre. Il fait bon parce qu'il y a d'ombre. Para decir hace un buen clima porque hay sombrita, no nos asoleamos, no tenemos calor, no tenemos frío y nos las pasamos bien con este clima. ¿Ok? Esta sería la actividad de mi parte para francés. Le temps en français. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son las 4 expresiones y vamos a seguir la siguiente clase con el clima. Pero esta vez vamos a preguntar el clima, vamos a poder hablar sobre las tormentas, sobre cosas para preguntar sobre el clima, para decir que me gusta el clima, no me gusta el clima, ¿por qué? Ya saben, ¿no? Igual aquí tenemos expresiones que vamos a estar ocupando constantemente, como la de parce que, il fait froid, hace frío, parce que, porque, il y a, hay, de la neige, porque hay nieve. Il fait froid parce qu'il y a de la neige. No necesariamente siempre hace frío cuando hace nieve, pero es como muy común, ¿no? Además en México no es muy común la nieve y sí sabemos que es el frío, pero de todos modos
Hay que ponerlos en práctica con estos ejemplos. ¿Qué vamos a hacer como última actividad? Podemos buscar en revistas. Esta es la actividad tal cual que se va a revisar y se va a enviar. Vamos a buscar en revistas. En revistas vamos a buscar diferentes paisajes. Vamos a buscar uno donde haya nieve, uno donde haya sol. Vamos a buscar uno donde haya viento, uno donde haya sombra. O bueno, uno que ustedes consideren fresco y uno que consideren bueno. Voy a anotar esta frase en mi cuadernito y la voy a anotar junto con la imagen que voy a añadir. Il fait froid parce qu'il y a de la neige. Hace frío porque hay nieve y ahí pongo mi imagen. Hace frío porque ahí hay nieve. Perfecto, ese sería un buen ejemplo. No sé, de cuando hay Navidad o de muñecos de nieve, cosas así, de unos chicos en esquí, en nieve, esquí de montaña, lo que ustedes quieran, pero donde haya nieve. Así se pone la imagen y se pone la frase. La segunda también, il fait chaud parce qu'il y a du soleil. Otro ejemplo sería, aquí pueden decirle soleil o il y a du soleil. Otro ejemplo sería hace calor porque está el sol, porque está el sol. Podríamos poner a personas en la playa, cosas así, ¿vale? Y eso sería muy bueno para su ejemplo, una personita en la playa, soleándose, disfrutando de que en ese entonces no existía la cuarentena y podía ir a la playa. Ese sería un buen ejemplo. Il fait chaud parce qu'il y a du soleil o il y a le soleil. C'est plus fort parce qu'il y a dans la plage. Il est dans la plage. Dans la plage, il y a beaucoup de soleil. Le soleil est plus fort. En la playa, el sol se siente muy, muy fuerte. La troisième, pardon. La troisième, c'est il fait frais. Un lugar que nosotros consideremos que esté fresco. Y la última, un lugar que nosotros consideremos que tenga un muy buen clima. ¿Ok? La última para nosotros, un lugar que nosotros consideremos que tiene un buen clima. 4 recortes con esas 4 frases. Anotamos la frase en francés y le ponemos un recorte. Si no tenemos recortes de revistas, buscamos imágenes en internet, las imprimimos y las pegamos. Si no podemos imprimir porque no tenemos tinta, hagan un Word, pero improvisen, ¿ok? Sean creativos con su ejercicio y practiquen la pronunciación, ¿vale? Por mi parte es todo y como siempre es un placer de parte del Centro Universitario para darles un saludo y mandarles un saludo y desearles salud, obviamente, para que pronto acabe esto de la cuarentena y cualquier situación, caso o comentario que me quieran hacer para mejorar la clase o si sienten que no estamos avanzando, sienten que les gusta, si les gustan los ejercicios, qué ejercicios les han gustado más, menos, díganmelo y yo con gusto voy adaptando la clase a lo que ustedes me pidan. Ok, au revoir et c'est tout pour moi. Au revoir.